Nuestro objetivo con este proyecto es generar un prototipo de papa bajo las mejores condiciones de calidad. El término calidad implica un número de parámetros del material a freír. Estos parámetros son muy importantes a la hora de predecir la calidad del chip y a la hora de desarrollar nuevos productos industriales con propiedades deseadas por el consumidor, tal como alimentos fritos con bajos niveles de grasa. Las condiciones de freído y los cambios físico-químicos que ocurren durante el freído afectan directamente a las propiedades de calidad en el producto final. La temperatura, el tiempo de freído y el aceite usado son factores cruciales. Además, se debe tener en cuenta el grosor del chip y la humedad, lo cual afecta la crocancia. Se ha encontrado que a mayor grosor del chip de papa existe un mayor contenido de aceite. Asimismo, a menor grosor de la misma chip se encuentra que hay un menor contenido de humedad. Por otro lado, en cuanto a la temperatura de freído, se ha encontrado que variando la temperatura de tal modo que se fría la papa a la máxima temperatura, se disminuye el contenido de aceite posterior en el producto. Igualmente, el contenido de humedad de la misma chip disminuye con la temperatura del aceite, con el aumento de la temperatura del aceite. El color de los chips de papa es uno de los factores de calidad más significativos. En particular, deben mantenerse ciertos estándares en cuanto a brillo, escala y color para el producto. Para el estudio del color del chip se usa la escala CIELAB, puesto que los parámetros usados en esta escala permiten medir con mayor precisión los colores. Dichos parámetros son L, A y B, que respectivamente indican la luminancia, la intensidad de color rojo y verde, y B, la intensidad del color azul y amarillo. En la literatura se ha encontrado que existen multitud de pretratamientos con el objetivo de mejorar los parámetros de calidad del chip. Entre estos se encuentran el secado con aire, puesto que disminuyen el contenido de aceite y humedad al final del proceso. Los chips secados previamente son más crujientes y contienen menos aceite. Además, esto presenta una mejoría en el color del producto. Con el fin de satisfacer los gustos del consumidor, se llevó a cabo un análisis de mercado por medio de una encuesta con una serie de preguntas que se analizarán a continuación. La primera pregunta consistió en con qué tipo de aceite los consumidores prefieren que se hagan los chips de papa. Se encontró que el aceite preferido es el aceite de oliva. Sin embargo, con fin de realizar el producto se usó el aceite de girasol debido a que los costos respecto al aceite de oliva son demasiado elevados. También se encontró que entre los consumidores el color preferido para un chip de papas es el color dorado, el cual se tomó como referencia para la elaboración de dichas papas. Por otro lado, los consumidores prefirieron un sabor natural para los chips de papas, también que se le removiera la cáscara y que las papas fueran onduladas. Sin embargo, las papas se fabricaron lisas con el fin de facilitar el modelo matemático. Por último, se encontró que los consumidores prefieren que los chips de papas estén lo más crocante posibles, que tengan un poco de irregularidades en la papa, o sea que no sea tan circular. También que el nivel de grasa sea mínimo. Para el modelo matemático se debe considerar que la transferencia de masa debe darse netamente por difusión, es decir, no debe haber convección forzada en ningún momento de la fritura. Esto garantiza que las papas sean cocinadas uniformemente y que la transferencia de masa no tenga puntos de concentración. Asimismo, se debe asumir que las papas tienen una geometría cilíndrica y además que todas las papas tienen el mismo peso en seco. Mediante el método de combinación de variables se llega a la variable X y Y, las cuales determinan la humedad y la absorción de grasa en función del tiempo y el peso de la papa. Con esto en mente se recurre a la ecuación general, la cual permite derivar dos perfiles de concentraciones, uno para el agua, que en función del tiempo va a mostrar la disminución de la humedad en la papita, y un perfil para la absorción de grasa, en función del tiempo también. Ambos se compararán con un valor de referencia de la papa con mayor tiempo de fritura. Ahora bien, estos dos perfiles tienen una tendencia logarítmica, lo cual hace que varíen rápidamente en función del tiempo hasta alcanzar un valor en el cual se estabilizan. En cuanto a calor, lo primero que se debe realizar es un cálculo del número de Biot, el cual determinará si se puede considerar una temperatura constante en la fritura de la papita, o si en cambio se deben considerar las ecuaciones generales para calcular diferentes temperaturas a lo largo de toda la superficie de la papa.
El radio de las papitas se considera como 3.5 centímetros. Es gracias a esto que se puede calcular el número de Biot para grosores desde 1 milímetro hasta 3 milímetros, en los cuales el valor va a ser menor a 0.5, valor límite para considerar la temperatura como constante. Considerando que la temperatura dentro de las papas es constante y además que las papas no van a tener convección en ningún momento de la fritura, se puede recurrir a la ecuación general, la cual toma la siguiente forma. Añadido a esto, se debe considerar que no existe variación en ningún tipo de energía salvo en la energía interna, la cual será la variable de estudio. Finalmente, al tener un perfil de temperatura logarítmico, se puede analizar el tiempo que tardará teóricamente la fritura completa de las papas. En este caso, para el caso de 3 milímetros y con una temperatura 150 grados centígrados, una papa tardará alrededor de 30 minutos en ser cocinada en su totalidad. Sin embargo, se sabe que antes en el proceso se tendrá una cocción lo suficientemente apta para el consumo. La metodología se llevó a cabo en dos partes. La primera parte consistió en la determinación de la papa ideal a partir de ciertas variables. Además, las papas fueron cortadas a dos grosores diferentes, a 1 milímetro y a 2 milímetros, donde la mitad llevaban consigo un pretratamiento. El pretratamiento consistió en el secado con aire de las papas y lo que se hizo fue meterse en un horno por 30 minutos. Y dicho proceso de fritura se realizó en intervalos de tiempo para poder determinar así el mejor tiempo. Fueron en tiempos de 2 minutos, los cuales fueron de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6 minutos. Por tanto, la papa se sacó a los 2 minutos, a los 4 minutos y a los 6 minutos. La primera variable a estudiar es el delta E de color, que significa el error cuadrático medio de la escala CIELAB. En este caso se toma como referencia el color dorado de una papa de la competencia y se hace un cálculo del error para cada una de las papas freídas durante el proceso experimental. Los valores se calculan con la siguiente fórmula y el resultado se muestra en la siguiente gráfica. En la gráfica se puede ver que si bien existen valores mínimos y valores máximos del delta E, no es significativo debido a que ambos tipos de papa presentan valores mínimos y máximos, los cuales hacen que el color sea indiferente al tipo de papa. La segunda variable de estudio es el nivel de grasa en las papitas. Se encontró que la competencia tiene un valor del 7% en el contenido graso de sus chips de papa, por lo cual se busca disminuir este valor sin afectar las cualidades sensoriales de la papa. Se encuentra que al reducirlo un 2%, es decir, optimizar los resultados a un 5%, va a llevar a que la papa tenga las mejores cualidades sensoriales y tenga el menor contenido de grasa posible. Como se puede ver en la gráfica, la papa R12 logra el menor valor posible, con una tendencia al 5%. Esto es debido a que las membranas celulares de la papa R12 son más flexibles, lo cual permite que al calentarse no se rompan, como ocurre con la papa pastusa, que tiene unas membranas mucho más duras. Lo cual explica el comportamiento que ronda el 10% de grasa en las papas pastusas. Es debido a esto que se escoge la R12 para la segunda etapa del procedimiento. Respecto a usar pretratamiento o no, se concluyó que no, puesto que como se observa en la gráfica en pantalla, sin pretratamiento hay una tendencia a haber mayor porcentaje de grasa absorbido, lo cual concuerda con la literatura, ya que el pretratamiento disminuyó la humedad y la menor humedad, mayor porcentaje de grasa absorbido. Sin embargo, se halló que con el pretratamiento se obtuvo un menor error de color, tal como se muestra en la gráfica en pantalla, pero se puso como prioridad optimizar el porcentaje de grasa, por tanto se usó sin pretratamiento. En cuanto al grosor a implementar, se usó de 1 milímetro, puesto que como se muestra en la gráfica, los datos que más se asemejan al porcentaje buscado de grasa, 5%, son los de dicho grosor. Además, como se ve en esta otra gráfica, los valores mínimos de error de color los tiene el grosor de 1 milímetro. Respecto al tiempo de freído,
Lo primero que se hizo fue descartar el tiempo de 2 minutos, puesto que se asume que a dicho tiempo las papas aún se encuentran crudas. Por otro lado, el tiempo escogido para obtener los mejores chips de papa fue de 6 minutos, puesto que tal como se muestra en pantalla, los valores de grasa para este serían los buscados y gracias a esta otra gráfica se observa que el color le es indiferente, lo cual se explica con que el color deseado puede que esté entre estos dos tiempos, 4 y 6 minutos. Por último, la temperatura escogida fue la de 170 grados centígrados. Para escogerla se tuvo en cuenta solo el error de color, puesto que como se muestra en pantalla, no se observa un comportamiento que ayude a escoger entre las temperaturas cuál es mejor respecto a la grasa. Y pues, en la gráfica de delta de error de color, se observa que el mínimo error lo presenta la temperatura de 170 grados centígrados. La segunda parte de la experimentación consistió en la elaboración de un lote de chips con las condiciones óptimas para obtener como tal el producto final. A dicho lote se le tomaron muestras para hacer la cuantificación de la crocancia con un texturómetro y de grados Brix, la cual fue con ayuda de un refractómetro digital. También se tomaron los grados Brix de una papa cruda para poder hacer un respectivo análisis de este. En cuanto a los grados Brix, se ve un aumento a lo largo del proceso de fritura. Lo anterior ocurre debido a que inicialmente se tiene una menor cantidad de azúcares reductores disueltos en la papa, lo cual al diluirlo en 6 mililitros de agua dan un valor de 1.2 grados Brix. Al fritarlo, gracias a las reacciones de Maillard, que consisten en la caramelización de azúcares a altas temperaturas al interactuar con proteínas, se logra una reducción de estos azúcares, obteniendo sacarosa principalmente, lo cual lleva a un aumento de los grados Brix a un punto de 3.6 grados. En lo referente a la crocancia, se hace una prueba de texturómetro, en la cual se obtiene un valor de fuerza de ruptura de 4.2 newtons. Ese valor se obtiene al promediar dos papas, esto con el fin de reducir el error experimental del texturómetro. Asimismo, se busca en la literatura el valor en el cual las papas se deben considerar crocantes. Ese valor es de 3.5 newtons, por lo cual nuestras papas se pueden considerar en el rango de crocancia correcto. Se hizo un análisis de costos teniendo en cuenta las materias primas necesarias para producir un paquete de papas de 100 gramos. Para el costo eléctrico se tomó en cuenta el consumo de la plancha de calentamiento durante 1 hora, y esto se contrastó con el precio de 1 kilowatt por hora en un barrio de estrato 3, según Codensa. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas consideraciones, se obtiene un producto con un costo de 1.800 pesos la unidad. Aquí pueden observar el prototipo final del proyecto con una porción de 100 gramos de papa optimizadas y con los parámetros de calidad deseados según el consumidor. En futuras experimentaciones se recomienda estudiar una variación más amplia de tipos de papa, debido a que muchos son usados para la elaboración de chips. De igual forma, se recomienda una manera de mantener la temperatura del aceite constante en todo el tiempo de fritura. También se aconseja estudiar el efecto del movimiento de la papa mientras se fríe y por último, se recomienda realizar un pretratamiento en el cual se congela la papa antes de ser freída con el fin de mejorar la crocancia de la papa.